Hola a todos, bienvenidos de nuevo a otra serie de historias reales de terror. Antes de comenzar, escriban abajo de dónde son. Pónganse los audífonos, apaguen las luces y pónganse cómodos, porque las cosas están a punto de ponerse realmente escalofriantes. Empecemos. No fue hasta que cruzamos las puertas de hierro y vimos la mansión elevarse entre los árboles que realmente entendí lo que habíamos heredado. Soy David Harper, historiador de profesión, pero he pasado los últimos meses tratando de reconstruir las partes fracturadas del legado de mi familia. Algo que mis antepasados habían dejado en esta mansión. La casa había permanecido vacía durante años, sin que nadie supiera exactamente por qué. Algunos susurraban que era la casa misma. Otros afirmaban que era la maldición de la familia Harper. Emma, mi esposa, no tenía tales reservas. La idea de escapar de nuestras vidas ocupadas en la ciudad, de empezar de nuevo en un lugar tranquilo, le resultaba atractiva. Ella era artista, y la grandeza de la mansión, su aislamiento, prometían inspiración. Veía belleza en todo. Decía que el aislamiento de la casa era exactamente lo que necesitaba para despejar su mente, para encontrar paz. Olivia, nuestra hija, tenía 10 años, brillante, imaginativa y siempre en busca de aventuras. Le encantaba la idea de explorar un nuevo lugar. Su hermano menor, Ethan, tenía 8, un niño callado y reservado que no estaba tan entusiasmado con el cambio como ella. Ethan tenía una sensibilidad hacia las cosas que la mayoría de la gente no notaba. Y creo que fue esa sensibilidad la que me inquietó. No eran solo las historias que había escuchado sobre el pasado de la mansión. Era la forma en que Ethan parecía saber más sobre la casa de lo que debería. Se suponía que era un nuevo comienzo, una escapatoria. Pero desde el momento en que cruzamos la puerta, sentí un peso en el aire, una presencia que parecía observarnos mientras recorríamos las habitaciones. Era algo sutil al principio, casi imperceptible, como el crujido de la casa al asentarse bajo nuestros pies. Pero había algo en ese lugar que no me dejaba tranquilo. La mansión era impresionante, grande, extensa, con habitaciones que parecían no tener fin. En el centro estaba la sala de estar, un espacio majestuoso, con enormes ventanales que daban al jardín, salvaje y descontrolado. En una esquina se alzaba el reloj de pie, antiguo, ornamentado, su esfera agrietada pero aún hermosa. Era una reliquia que había pasado de generación en generación en los Harper, pero era lo único en la casa que no parecía pertenecer allí. No importaba cuántas veces lo diera cuerda o ajustara las manecillas, siempre permanecía detenido a las 3:15. Me dije a mí mismo que no era nada, solo un reloj que había dejado de funcionar. Pero a medida que las horas pasaban y la casa se sumía en un silencio más profundo del que esperaba, empecé a sentir la presencia con más intensidad. Era como si las paredes mismas contuvieran la respiración, como si algo o alguien nos observara. Pero lo que más me inquietó fue la reacción de Olivia. «Papá, la mujer está dentro del reloj», dijo una noche, con la voz temblorosa, como si tuviera miedo de pronunciarlo. Al principio pensé que solo era su imaginación. Siempre había sido una niña creativa, capaz de ver cosas donde no las había. Formas en las sombras, voces en el viento. Pero esa noche, cuando habló de la mujer del reloj, algo en su voz me hizo prestarle atención. No estaba jugando, no estaba fingiendo. Había miedo en sus ojos, y las palabras que dijo me helaron la sangre. «Ella siempre está ahí, papá», susurró Olivia otra vez, sus pequeños dedos temblando mientras señalaba el reloj. «Me mira desde adentro, puedo ver sus ojos». No supe qué decir. No había escuchado el tic-tac al principio. Pensé que lo había imaginado. Pero una noche me desperté con el mismo sonido que Olivia había descrito. Tic, tic, tic,
El ritmo constante resonaba por la casa vacía, como un corazón latiendo en la oscuridad. Me quedé inmóvil en la parte superior de las escaleras, escuchando cómo el sonido se extendía por el pasillo. Cuando revisé, el reloj seguía inmóvil, con las manecillas fijas en las 3:15. Ni un segundo había pasado. No tenía sentido. Miré a Emma, pero ya dormía, respirando tranquila. La casa se sentía demasiado quieta, demasiado silenciosa. Me quedé allí un momento más, mirando el reloj en la sala. La luz de la luna que entraba por las ventanas proyectaba sombras extrañas en el suelo, y por un instante me pareció que las manecillas del reloj se movían apenas, pero luego el tic se detuvo. Silencio, un silencio asfixiante. Intenté convencerme de que era solo la casa acomodándose, pero no era eso lo que me inquietaba más. Era la forma en que el reloj parecía atormentar los pensamientos de Olivia. Al día siguiente, cuando le pregunté de nuevo, solo asintió, con los ojos muy abiertos, entre miedo y fascinación. «Ella me llama», dijo Olivia, abrazando con fuerza su peluche. «Dice que tengo que ir con ella». «¿Quién?», le pregunté, tratando de mantener la calma. «La mujer», susurró. «Está en el reloj. Dice que tengo que ayudarla». No supe qué pensar. Lo atribuía a su imaginación, a una fantasía infantil alimentada por la oscuridad de la casa. Pero los días siguientes, las cosas se volvieron más extrañas. Una tarde, al regresar de un viaje al pueblo cercano, encontré la casa completamente revuelta. Los libros estaban esparcidos por el suelo, las páginas rasgadas, como si alguien hubiera buscado algo con desesperación. Los objetos, los pequeños adornos y reliquias familiares, habían sido movidos, no al azar, sino con una especie de intención. No fue hasta que entré en la sala de estar que el frío en mi estómago se convirtió en puro terror. Olivia estaba de pie frente al reloj de pie, con el rostro pálido y los ojos muy abiertos. Tenía las manos apoyadas sobre el vidrio, su respiración empañando la superficie, mientras miraba dentro, completamente absorta. Era la misma expresión que tenía cuando hablaba de la mujer en el reloj. «Ethan», llamé, girándome rápidamente para ver dónde estaba mi hijo. Pero Ethan no estaba en la habitación. Estaba arriba, solo. Se me erizó la piel. No era normal ver a Olivia así. Siempre había sido valiente, curiosa, llena de energía. Pero ahora estaba paralizada, como si algo la tuviera atrapada. Su voz fue apenas un susurro, pero me golpeó con fuerza. «Papá, ella está esperando», murmuró Olivia, sin apartar los ojos del reloj. Intenté apartarla, pero no se movía. Lo intenté otra vez y entonces algo cambió en el ambiente. La temperatura cayó y el aire se volvió espeso, como si me empujara hacia atrás. Y desde lo profundo del reloj, escuché algo, una voz, lejana y débil, como un susurro a través del agua. «Ayúdame». El sonido me heló la sangre. No era la voz de Olivia. No era una voz que reconociera. Los días siguientes fueron una confusión de sucesos extraños y una sensación creciente de que algo maligno nos acechaba. Era como si la casa misma tuviera un pulso, un corazón oscuro que latía más fuerte con cada hora que pasaba. Esa noche, después de que Olivia se durmió, me senté frente al reloj. La casa parecía cerrarse a mi alrededor mientras lo observaba. No sé qué esperaba. Tal vez que las horas siguieran su curso, que el reloj empezara a moverse otra vez y liberara la tensión que flotaba en el aire. Pero no lo hizo. Las manecillas siguieron fijas. 3:15. Lo intenté todo, incluso darle cuerda, pero nada funcionó. Estaba a punto de rendirme cuando escuché algo. Débil al principio, como un suspiro del viento, pero se hizo más fuerte. Era una voz inconfundible que venía desde adentro del reloj. «Ayúdame». Me quedé helado, el corazón golpeando con fuerza. Sabía que no lo estaba imaginando. Había alguien, o algo, dentro de ese reloj.
Era la voz de una mujer, suave y triste, suplicante. Retrocedí con el impulso de mirar dentro, pero algo dentro de mí me detuvo. Sabía que no debía hacerlo. Corrí arriba hacia Emma, sin aliento. Ella estaba despierta, sentada en la cama, como si me hubiera estado esperando. «David, ¿qué pasa?», preguntó, alarmada. No pude responder de inmediato. Quería contarle todo: la voz, la presencia, el aire pesado. Pero solo pude sentarme a su lado e intentar calmarme. Finalmente dije. La escuché, una voz de mujer, saliendo del reloj. El rostro de Emma palideció. Ella siempre había sido más sensible a esas cosas, pero no había escuchado nada. Aún así, vi la incertidumbre en sus ojos cuando miró hacia la puerta, como si temiera que lo que yo había sentido estuviera acercándose. «Tenemos que irnos de aquí, David», dijo, con la voz temblorosa. «Algo está mal en este lugar». Pero incluso mientras lo decía, supe que no podíamos irnos. No todavía. No cuando había respuestas que encontrar. No cuando la historia de la casa y de mi familia estaban ligadas a ese reloj. Al día siguiente, decidí revisar los viejos archivos familiares que había traído conmigo. Mi trabajo como historiador siempre me había llevado a indagar en el pasado, y esta casa no sería la excepción. Entre los papeles amarillentos encontré un viejo diario, oculto entre los documentos. La cubierta estaba cuarteada, pero las palabras aún eran legibles. El nombre en su interior me resultó familiar. William Harper, mi tatarabuelo. Sabía de él, claro, el hombre que había construido esta propiedad, pero no conocía toda la historia. A medida que leía las entradas, el estómago se me revolvía. William Harper había sido un hombre de encanto y riqueza, pero bajo esa fachada había oscuridad, una obsesión peligrosa con el poder. La mansión no había sido solo su hogar, había sido su prisión. «Ella será mía, cueste lo que cueste», decía una de las entradas. Las palabras me golpearon el pecho. William no escribía sobre una mujer que amaba. Escribía sobre sus víctimas. Su obsesión no era con el amor, era con el control. Entonces lo entendí. La mansión nunca había sido un lugar de paz. El reloj, con sus tallados intrincados y su estructura de hueso, no era solo una pieza decorativa. Era un trofeo, un símbolo de algo mucho más oscuro, algo que había permanecido oculto durante generaciones. Cerré el diario con las manos temblando. No tenía idea de con qué estaba lidiando, pero sabía una cosa: lo que estaba atormentando esa casa estaba ligado a mi sangre, al pasado de los Harper. Y si no lo detenía, reclamaría a mi familia, como ya lo había hecho antes. Cuando me senté a contarle todo a Emma, apenas podía ordenar mis pensamientos. «David, ¿qué estás diciendo?», preguntó con voz baja y asustada. «¿Qué tiene que ver un reloj con víctimas?». «Estuve revisando los archivos familiares», respondí, mirando de reojo a Olivia y Ethan, que jugaban en el rincón. William Harper, el hombre que construyó esta casa, no era solo un terrateniente adinerado. Era peligroso, tenía una obsesión, y creo que el reloj está conectado con todo eso. Él lo hizo, Emma, lo hizo con los huesos de las mujeres que mató. El rostro de Emma se puso blanco, y por un momento pareció que iba a desmayarse. «No», susurró, negando con la cabeza. «No puede ser. Es solo un reloj antiguo y roto, ¿verdad?». Pero yo sabía la verdad. Ese reloj no era solo una decoración. Era un símbolo de algo mucho más siniestro, algo ligado a la esencia misma de esta casa. Podía sentirlo. La energía en este lugar había cambiado desde que nos mudamos. El frío en el aire, los susurros extraños por la noche, los dibujos de Olivia, imágenes de una mujer con ojos huecos, Ethan despertando en medio de la noche, gritando que alguien estaba de pie junto a su cama. Todo estaba conectado. ¿Y si el fantasma, la mujer de la que habla Olivia, no es solo un espíritu?, continué, mi voz temblaba con desesperación. ¿Y si es el espíritu de una de las víctimas de William Harper?
alguien que fue asesinada en esta casa y cuya alma está atrapada en el reloj. Los ojos de Emma se llenaron de lágrimas y pude ver el terror en su mirada. David, me estás diciendo que vivimos en una casa encantada por el fantasma de un asesino, un fantasma ligado a un reloj hecho de huesos. Asentí con gravedad, sintiendo el peso de su miedo aplastándome también. Es peor que eso. Encontré algo más en el diario. William no solo mataba mujeres por poder o control. Las mataba para alimentar algo, una fuerza, una presencia. El reloj era más que un trofeo. Era un recipiente. La revelación me golpeó como un trueno. Esta casa, todo este lugar, estaba construido sobre sangre. Y el reloj no era solo un portal al pasado. Era una forma para que aquello que se alimentaba de esas almas siguiera existiendo. Emma jadeó, llevando una mano a su boca. ¿Quieres decir que crees que todavía está aquí? Sea lo que sea que él hizo, lo que empezó, nunca terminó. No lo sé, dije, mi voz espesa por el miedo. Pero empiezo a pensar que estamos siendo arrastrados al mismo ciclo, la misma locura, la misma muerte. Esa noche, mientras intentábamos dormir, la casa pareció gemir a nuestro alrededor. Las paredes susurraban, el suelo crujía. Podía oír el sonido de algo moviéndose en la oscuridad. Pero cuando miraba, no había nada. Ninguna figura, ninguna sombra, solo oscuridad. Fue Olivia quien nos despertó. Estaba llorando, su voz temblorosa mientras nos llamaba. Mamá, papá, ayúdenme. Corrí a su habitación, y Emma me siguió de cerca. Cuando entramos, encontramos a Olivia sentada en la cama, pálida y con el rostro cubierto de lágrimas. Ethan estaba a su lado, con los ojos muy abiertos y asustado. ¿Qué pasa?, pregunté con urgencia, arrodillándome junto a Olivia. Olivia temblaba, su pequeño cuerpo estremeciéndose. Ella estaba aquí otra vez. Papi, la mujer, está en el reloj, me está mirando. ¿Qué dijo?, pregunté, tratando de mantener la calma. Olivia apenas susurró. Dijo que necesita que la ayude a salir, que está atrapada, que no puede irse por culpa del reloj. Sentí que el estómago se me revolvía. Tenemos que salir de esta casa, dijo Emma, su voz frenética. Ahora, David, no podemos quedarnos aquí. No con esto, con esta maldad, con esta cosa. Pero en el fondo sabía que no podíamos huir. No hasta entender lo que realmente estaba pasando. No hasta enfrentar el legado de mis antepasados y lo que habían hecho. Había algo inconcluso aquí. Algo que se había puesto en marcha mucho antes de que llegáramos. El reloj. Ese reloj maldito era la clave. Y no tenía otra opción que seguir adelante. Esa noche no pude dormir. La inquietud me carcomía aún más al pensar en lo que Olivia había dicho. Ella está en el reloj, papi, mirándome. Eso se repetía en mi cabeza sin soltarme. Había algo asfixiante en esa idea. Algo que no encajaba con la naturaleza de ese reloj antiguo. ¿Pero qué era? ¿Quién era la mujer? ¿Y por qué estaba atrapada? ¿Por qué había elegido a Olivia? El sol salió débil la mañana siguiente, arrojando una luz tenue a través de las ventanas polvorientas de la mansión. No habíamos hablado mucho después del susto de Olivia, pero podía sentir la tensión en el aire. Emma estaba más callada de lo normal, con la mirada perdida. Tenía que saber con qué estaba lidiando. Necesitábamos respuestas rápido. Pasé horas revisando los diarios y cartas que habían dejado mis antepasados. Cuanto más leía, más claro era todo. Mi tatarabuelo había escrito sobre la maldición de la sangre Harper, refiriéndose a ella como algo antiguo, algo que llama a la casa. También mencionaba el reloj, un relicario de sacrificio. Me enfermaba leerlo, pero cuanto más unía las piezas, más evidente se volvía el patrón. La casa no solo estaba construida sobre sangre, se sostenía con ella. La mujer del reloj no era un simple fantasma, era un alma atada por magia oscura, un alma que nunca podría descansar hasta que el reloj y la casa volvieran a alimentarse.
El sacrificio que buscaba no era para ella. Era para permitir que la fuerza oscura que William Harper había desatado renaciera. Y el reloj era tanto una prisión como una llave. Pasé la última página del diario y encontré una anotación en el margen. El ciclo debe completarse. El tiempo nos ata a todos. Un escalofrío recorrió mi espalda. Había estado viviendo en medio de algo mucho más grande de lo que podía comprender. Todo indicaba que lo que William Harper había empezado, su locura, su oscuridad, no había terminado. La casa seguía alimentándose de almas, y lo había hecho por generaciones. Tenía que detenerlo, y tenía que hacerlo ahora. Tenemos que destruir el reloj, le dije a Emma esa tarde. Mi voz era urgente, pero podía ver la duda en sus ojos. Si no lo hacemos, quedaremos atrapados aquí, como los demás antes que nosotros. Pero ¿cómo destruimos algo tan? La voz de Emma temblaba, el miedo evidente en sus ojos. David, no es solo un reloj. Era para permitir que la fuerza oscura que William Harper había desatado renaciera. Y el reloj era tanto una prisión como una llave. Pasé la última página del diario y encontré una anotación en el margen. El ciclo debe completarse. El tiempo nos ata a todos. Es parte de esta casa. Es parte de nosotros ahora. Asentí con gravedad. No lo sé, pero tengo que intentarlo. Esa noche nos reunimos en la sala, mirando el viejo reloj que se había convertido en el centro de nuestras pesadillas. Olivia estaba callada, sus ojos fijos en él. Ethan la abrazaba, pálido. La casa parecía vibrar, como si estuviera viva, observándonos. No quiero hacer esto, susurró Emma, con la mano temblorosa mientras levantaba el martillo. Pero no tenemos opción. Es parte de esta casa. Es parte de nosotros, ¿verdad? Negué con la cabeza. No, tenemos que romper el ciclo. Pero no tenemos opción.
¿Verdad? Negué con la cabeza. No. Tenemos que romper el ciclo. Negué con la cabeza. No. Tenemos que romper el ciclo. Pasé la última página del diario y encontré una anotación en el margen. El ciclo debe completarse. El tiempo nos ata a todos. Y di con la cabeza. No. Tenemos que romper el ciclo. No tenemos opción. Está en esta casa. Es parte de esta casa. Es parte de nosotros. La casa seguía alimentándose de almas. Y lo había hecho por generaciones. Tenía que detenerlo. Y tenía que hacerlo ahora. Esa noche nos reunimos en la sala, mirando el viejo reloj que se había convertido en el centro de nuestras pesadillas. Olivia estaba callada, sus ojos fijos en él. Aoife la abrazaba, pálido. El momento en que Emma bajó el martillo sobre el reloj, un crujido ensordecedor llenó el aire. La casa tembló violentamente, como si protestara. Las paredes gemían, el suelo se resquebrajaba y por un instante todo pareció detenerse. El reloj seguía en pie, aunque sus agujas ya no se movían. Pero algo cambió. El aire se volvió más denso, más pesado, y los susurros llenaron la habitación. La voz de una mujer, suave y triste, llegó hasta mis oídos. Me lo prometieron. Murmuraba una y otra vez. Me lo prometieron. El reloj comenzó a brillar tenuemente, su esfera chispeando con energía. Retrocedí, el corazón latiendo con fuerza. Emma lloraba, su mano cubriendo su boca mientras la casa parecía retorcerse a nuestro alrededor. El suelo temblaba y sentí que los cimientos mismos estaban a punto de colapsar. Entonces llegó el sonido más aterrador, el tic-tac. Débil al principio, casi imperceptible, pero creciendo con fuerza. Tic-tac, tic-tac. No, no, grité. Esto no está bien. El reloj, no. Antes de que pudiera terminar, el reloj estalló en 1000 pedazos y todo a nuestro alrededor se sumió en el caos. Las paredes se agrietaron, el techo se desplomó y el suelo se partió bajo nuestros pies. Tropezamos hacia atrás mientras la casa se derrumbaba. Todo lo que habíamos intentado entender, todo lo que habíamos querido detener, se nos venía encima. ¡Corran!, grité. Ahora. Salimos corriendo hacia la puerta. El sonido de los escombros cayendo detrás de nosotros. Eché un vistazo atrás, justo cuando la sala de estar se vino abajo. El reloj había desaparecido, pero aún podía oír el tic-tac, suave y persistente. Era como un pulso latiendo en el aire. Al llegar a la entrada, un último estruendo sacudió la casa. La mansión se derrumbó sobre sí misma, su estructura cediendo. Corrimos por el camino, escapando apenas de los escombros que caían. Miré atrás. La casa era ahora solo ruinas, sus restos esparcidos por el suelo como huesos olvidados. Pero a pesar de la destrucción, no podía sacudirme la sensación de que algo seguía ahí, observándonos, esperando. Intenté calmarme, pero los recuerdos de la casa, los susurros, el tic-tac, los ojos aterrados de Olivia, no se iban. Sentía que en sus últimos momentos, la casa nos había quitado algo. O tal vez nos había dado algo. Una visión de una pesadilla de la que nunca escaparíamos. Emma temblaba a mi lado. La abracé, sintiendo cómo su cuerpo se estremecía. Ya somos libres, dije, aunque ni yo mismo lo creía. ¿Cómo podíamos ser libres si la oscuridad seguía allí? Si el tic-tac del reloj aún resonaba en mi mente. Olivia tiró de mi manga, su voz pequeña y frágil. Papá, la vi. Mi corazón se detuvo. ¿Qué quieres decir, cariño?
La mujer, sigue en el reloj. Vi su rostro en los pedazos. Sigue allí, papi. No se irá. Los ojos de Olivia estaban muy abiertos, llenos de terror, y pude ver el miedo clavado en su alma. Ella siempre había sido la más sensible a lo sobrenatural. Pero esto era diferente. ¿Qué quieres decir?, preguntó Emma, con la voz quebrada. ¿Cómo puedes seguir allí? Olivia señaló los restos de la mansión. En los pedazos, en el vidrio, vi su sonrisa. Esa sonrisa torcida. Se estremeció y se aferró a mí. Mi mente corría, tratando de entender sus palabras. El reloj se había roto, ¿no? Había desaparecido. Pero el aire, el miedo que nos rodeaba, contaba otra historia. Una parte de la casa había sobrevivido. ¿No era así? Y con ella, la maldición. Miré a Emma, sintiendo el peso de todo lo que habíamos hecho caer sobre mi pecho. Tenemos que irnos ahora. No podemos quedarnos aquí. Pero incluso mientras lo decía, sabía que no era tan simple. La casa, el reloj, ya se habían hundido demasiado en nuestras vidas. Nuestra conexión con la mansión no se había roto solo porque colapsara. Seguía allí, en las sombras que se movían por el rabillo del ojo, en el aire pesado cada vez que hablábamos de ella. Subimos al coche, dejando las ruinas atrás. Mientras las ruedas giraban, podía sentir la tensión entre nosotros, un nudo imposible de soltar. Miré por el retrovisor, y por un instante creí ver algo en el reflejo. Un rostro torcido y roto, observándonos desde los escombros. Parpadeé y desapareció. ¿Lo viste?, le pregunté a Emma, la voz tensa. Ella negó con la cabeza, la incredulidad pintada en su rostro. David, no hay nada allí. Pero no estaba tan seguro. Mi mente se deshacía. La casa había sido destruida, pero sentía que apenas habíamos escapado de su dominio. No habíamos roto la maldición, solo la habíamos retrasado. Mientras conducíamos por la noche, el paisaje se volvía más desolado con cada kilómetro que pasaba. No podía evitar sentir que los ojos de Elisa seguían sobre nosotros, su sonrisa torcida, acechando justo más allá del velo del tiempo. No éramos libres, aún no. Y al mirar a Olivia, que ahora estaba en silencio en el asiento trasero, no pude sacudirme la sensación de que de alguna manera ella sabía la verdad. Lo había visto en los pedazos del reloj. La maldición seguía viva, aún esperando. Tal vez habíamos dejado la mansión atrás, pero el reloj, su tic-tac, su incesante paso del tiempo, nos había seguido. Y sin importar cuán lejos corriéramos, sin importar cuánto intentáramos escapar, siempre estaría con nosotros, porque el reloj nunca dejó de marcar el tiempo. Acababa de terminar el proceso de compra de un nuevo apartamento en el último piso de un pequeño edificio. Después de reunir el dinero para el pago inicial durante la mitad de mi vida, el primer día que estuve allí, me dijeron que no prestara atención al vecino de arriba. Esta fue la primera señal de alerta que tuve después de notar que el agente inmobiliario intentaba vender el departamento un poco demasiado rápido. Me estaba mudando el primer día, justo después de finalizar la compra, cuando me presenté a la vecina del primer piso. Una anciana pequeña, con lentes tan gruesos como ventanas de doble vidrio, y un vestido tan largo que la mitad de la falda arrastraba por el suelo. «No hagas ruido por la noche», dijo. «Molestarás al hombre del piso de arriba». Luego se alejó arrastrando sus sandalias por el suelo, y me dijo exactamente lo mismo cuando cruzó mi camino otra vez al volver a su casa. Probablemente por eso no me pareció raro. Supongo que pensé que estaba un poco senil, o que simplemente recordaba al último inquilino que había vivido allí. Yo estaba en el tercer piso, el último, y parecía que el apartamento del segundo piso estaba vacío. Así que no tenía a nadie más a quien preguntarle sobre la anciana. El apartamento en sí era muy moderno, así que cuando finalmente me acomodé la primera noche, estaba lo suficientemente feliz como para dormirme con una sonrisa en la cara sin necesidad de estar borracha. Soy una mujer muy independiente. Tengo 30 años,
así que puedes imaginar lo que significaba para mí tener mi propio lugar. Esa paz mental desapareció un poco cuando durante la noche me despertaron unos ruidos extraños que venían del segundo piso. Sonaba como un golpeteo, un tap 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 que provenía del suelo de mi habitación. Miré la hora y era demasiado tarde para llamar a alguien por un sonido así. Pensé que lo mejor sería hablar con el agente al día siguiente para averiguar si había algún comprador nuevo haciendo demasiado ruido. Tenía 2 días más libres que había justificado en el trabajo, diciendo que los necesitaba para terminar de mudarme, ya que estaba sola. Pero la verdad era que solo quería relajarme un poco en mi nuevo hogar y disfrutar la libertad. Al día siguiente, llamé a la gente, pero como era de esperarse, me dijo que no había nadie viviendo allí, y que no lo había habido por un tiempo. Que lo que había escuchado probablemente eran las tuberías del apartamento de abajo, ajustándose por la falta de agua corriente. Con esa explicación, lo dejé pasar y seguí con mi día. La casa estuvo tranquila durante todo el día, y pasé la mayor parte del tiempo organizando cosas y preparando todo para recibir a unos amigos. Cuando revisé mi correo por primera vez, para ver si ya había llegado la carta del banco con el cambio oficial de dirección, me encontré con la anciana del primer piso. Esta vez se detuvo, me miró directamente a los ojos con una expresión sospechosa, y me dijo que más me valía no estar planeando nada, porque al hombre de arriba no le gustaría, y que no quería que él viniera a decírmelo personalmente. Me dio un escalofrío, pero lo ignoré. Si era cuidadosa, no la molestaría demasiado. Y además, no planeaba seguir después de las 3 de la mañana. Todo estaría bien. Esa noche invité a 6 personas. Es un estudio, así que incluso con 6 personas se sentía apretado e incómodo. Lo que salvó la noche fue que conocí a Luis. Era un chico guapo, educado, colega de una amiga, y ella insistió en que era perfecto para mí. Así que lo invitamos. Debo decir que estaba de acuerdo con ella. Tenía un encanto que después de 1 hora de conversación, me hizo pensar en la logística de que él se mudara conmigo. Tuve que sacar ese pensamiento de mi cabeza para mantener mi independencia, pero al menos conseguí su número. Eran cerca de la 1 de la mañana cuando la mujer del primer piso vino a tocar mi puerta y me dijo otra vez que el hombre de arriba se enfadaría si seguía con la fiesta. En ese punto, ya estaba un poco pasada con las copas, así que solo le dije que sí, que tendría cuidado, y cerré la puerta para volver con Luis. No me creerás, pero tuve el impulso de besarlo antes de que terminara la noche. Y cuando todos se fueron, y él se quedó un rato más charlando, lo hice. Pareció sorprendido, pero sonrió, y eso me hizo sentir bien con mi atrevimiento. Pasé los días siguientes entre mensajes con Luis, haciendo compras para el departamento, leyendo junto a la ventana mientras miraba el atardecer, y haciendo ejercicio en medio de la habitación. Las noches fueron tranquilas por un tiempo, nada de qué preocuparse. Al 5.º día, tuve que volver al trabajo. Cuando llegué a casa, alrededor de las 6:30, agotada, recibí un mensaje de Luis preguntando si quería salir a cenar. Le dije que no, que estaba demasiado cansada y necesitaba descansar para el día siguiente. No entendí su respuesta. Toda la conversación pareció detenerse con un solo mensaje. Pero ya tuviste tu fiesta. Mi cara debió convertirse en un enorme signo de interrogación. Mientras miraba el mensaje sin saber qué decir, opté por la salida segura. Lo sé, fue incluso mejor contigo allí. Incluso añadí una carita sonriente. Nunca uso caritas. Su respuesta fue: ni siquiera dije nada. ¿Qué demonios estaba pasando? Sé que este fue el segundo, tal vez el tercer indicio, y que cualquiera pensaría que fui estúpida. Pero cuando estás dentro de la situación, no procesas las cosas igual que un espectador. No sabía qué más decir, así que le pregunté qué quería decir. Me respondió con una risa enorme, y dijo que solo era una broma. Me asustó lo suficiente como para comportarme algo fría con él la mitad del día siguiente.
Lo peor es que estaba dispuesta a hablar con él con normalidad otra vez y decirle que me había asustado, pero que todo estaba bien. Llegué a casa, dejé mis cosas y le mandé un mensaje antes de ir a refrescarme y preparar una noche tranquila. Netflix o un libro sonaban perfectos. Justo cuando el mensaje se enviaba, escuché de nuevo el mismo golpeteo, proveniente de algún lugar. Aguzé el oído, pero no escuché nada más. Fui al baño. Preparé mi cepillo y empecé a cepillarme los dientes, inclinando la cabeza por el extraño reflejo del espejo. Se me detuvo la respiración. Por un segundo, el patrón del reflejo parecía un rostro humano. Di un paso atrás para mirar mejor, y una mano atravesó el espejo y fue directo a mi cuello. Escupí la espuma para poder respirar mientras entraba en pánico. Salió del espejo, sucio, ensangrentado, con una mirada demente. Era Luis. Se había metido a mi casa a través del espejo, y no tenía idea de lo que iba a pasar después. Caí al suelo mientras sus manos apretaban mi cuello, y él se lanzaba sobre mí con una sonrisa maníaca. Apretó tan fuerte que cuando acercó su cara a la mía, llena de cortes de vidrio, sentí que mi cuello iba a romperse. Nada de ruido en el edificio, siseó junto a mi oído. Te dijeron que no hiciera ruido por la noche. No me gusta el ruido. Mientras me asfixiaba. Su mirada se volvió más y más demente. Apreté lo suficiente hasta que aflojó su agarre. Cuando lo hizo, lo golpeé entre las piernas, dándome tiempo para escapar. Mi shock fue mayor cuando vi que tenía un cuchillo en la mano mientras intentaba recuperarse. Corrí hacia la puerta, teléfono en mano, marcando el 911, pero la puerta se cerró frente a mí y choqué con fuerza, partiéndome los dientes y la nariz. La sangre me llenó la boca, casi me ahogué. Cayó sobre mí, me arrastró de vuelta y cerró la puerta por dentro. Antes de que me agarrara del cabello, pensé que no iba a morir así. Me levantó y me golpeó la cara tan fuerte que me arrancó los dientes flojos. Pero le devolví el golpe. Le di en la barbilla, me rompí el dedo medio, pero lo aturdí lo suficiente para escabullirme y lanzarme por la ventana hacia las escaleras de incendio. Bajé los primeros escalones, hasta escuchar cómo gritaba mi nombre desde el apartamento. Corrí sin control, gritando, el pánico apoderándose de mi cuerpo. Llegué a una cafetería cercana, con él pisándome los talones, y solo me detuve cuando estuve adentro, refugiada detrás del mostrador. Cuando mi cuerpo reconoció que estaba a salvo, perdí el conocimiento. Desperté días después en el hospital, llena de moretones. Me contaron todo. El edificio se había construido ahorrando materiales, con paredes huecas. El espejo del baño cubría un espacio lo suficientemente grande para que alguien pudiera arrastrarse entre los apartamentos. Creo que la anciana podía verlo a través del espejo y quería advertirme, pero no podía por su mente frágil. Él vivía allí entre las paredes, al mismo tiempo arriba de ella y de mí. No sé cómo convenció a mi amiga para invitarlo a la fiesta, ni cómo me hizo creer que era un buen tipo. Solo sé que necesito mudarme, porque nunca lo atraparon, y temo que vuelva a romper algo más que mis dientes y mi nariz. Solo espero que la próxima víctima no seas tú en lugar de mí. El asesino en serie John Wayne Gacy, conocido como el payaso asesino, vivía cómodamente en su casa, con otras 26 personas, pero vivía solo. Tenía vecinos. ¿Y qué pasaría si ellos fueran los primeros en darse cuenta de que algo no estaba bien? ¿Qué harían? ¿Qué deberían hacer? Hago esta pregunta porque empiezo a sospechar que soy el vecino inconsciente de esa historia. Y tengo la intención de volverme consciente. Todos tienen vecinos extraños, y yo no soy la excepción. Trabajo medio tiempo, así que estoy en casa más que la mayoría. Aunque últimamente ni siquiera he trabajado tanto. Podría verlo como algo negativo.
¿Y qué pasaría si ellos fueran los primeros en darse cuenta de que algo no estaba bien? ¿Qué harían? ¿Qué deberían hacer? Hago esta pregunta, porque empiezo a ir con cada semana que pasa, derivo ligeramente más cerca tanto del desempleo como del colapso financiero completo. Sin embargo, esos son problemas para otro momento. Y elijo ver esto como una oportunidad. Una para finalmente demostrar que hay algo mal, muy mal, ocurriendo al lado. Durante este tiempo en casa, he notado algunas cosas extrañas sobre la casa de mi vecino. Lo primero que noté fue el olor. Podredumbre. Es todo lo que puedo pensar para describirlo. Y nuestros garajes están uno al lado del otro, divididos por senderos laterales y una cerca de madera. Caminar por este sendero, últimamente, se ha vuelto imposible para mí. Tengo un estómago fuerte, pero una nariz débil. Así que ahora saco la basura por la casa cada martes. Lo siguiente que noté fueron los nuevos amigos del vecino y sus atuendos. Cada jueves por la noche, durante las últimas 2 semanas, envueltos en túnicas oscuras. Nuestros garajes están uno al lado del otro, divididos por senderos laterales y una cerca de madera. Caminar por este sendero, últimamente, se ha vuelto imposible para mí. Tengo un estómago fuerte, pero una nariz débil. Y ahora saco la basura por la casa cada martes. Lo siguiente que noté fueron los nuevos amigos del vecino y sus atuendos. Cada jueves por la noche, durante las últimas 2 semanas, envueltos en túnicas oscuras, 3 hombres entran por la puerta enrollable. Usualmente, se quedan un buen rato, a veces yéndose tan tarde en la noche, que podrías decir que es temprano. Podría ir a la policía, pero tener una casa que huele mal, y amigos con mal sentido de la moda, no es un crimen. Lamentablemente, de manera individual, no tengo realmente un problema con vivir al lado de una casa que huele mal o de alguien, con amigos extraños y mal vestidos. El problema surge cuando ese olor y esos 3 con túnicas ocurren al mismo tiempo. Hay una conexión. Hay una conexión. Y esa conexión no pasa del tiempo. Hay una conexión. Y esa conexión no pasa del tiempo. El problema surge cuando ese olor y esos 3 con túnicas ocurren al mismo tiempo. Hay una conexión. Y esa conexión no pasa del tiempo. El problema surge cuando ese olor y esos 3 con túnicas ocurren al mismo tiempo. Hay una conexión. Y esa conexión no pasa del tiempo. El problema surge cuando ese olor y esos 3 con túnicas ocurren al mismo tiempo. Hay una conexión, no pasan el tiempo. En este punto, la única persona en la que puedo confiar para llegar al fondo de esto soy yo. Llego a casa del trabajo el jueves por la tarde y comienzo la fase 1 de mi plan.
Esta fase consiste en lo que podrías llamar rear windowing. Me siento en silencio en mi casa, mirando por las ventanas y esperando la primera señal. Llega en forma de una puerta enrollable envejecida, subiendo lentamente, seguida por el vecino, envuelto en túnicas oscuras, dando la bienvenida a sus nuevos amigos, todos vestidos igual. Viendo esto desde la ventana de la cocina, me subo al mostrador para mirar más de cerca. Envuelto en el momento, con la adrenalina recorriendo ansiosamente mis venas, mi mano resbala, haciendo que mi frente y la encimera se encuentren en una unión concusiva que detiene abruptamente las aventuras voyeristas de la fase 1. La fase 2 comienza cuando despierto en el suelo de mi cocina. Mi cabeza retumba con el recordatorio de que debería haber limpiado la encimera después de derramar ese vaso de agua unas horas antes. Está oscuro, pero aún tengo tiempo. Llamo a la pizzería más cercana y encargo varias pizzas a la dirección de mi vecino, especificando que la persona de entrega toque la puerta enrollable. Enviar a alguien más a ese lugar parecía mucho más seguro que entrar yo mismo. Además, me da la oportunidad de observar desde un punto más cercano, uno donde puedo ver lo que sucede y donde no corro el riesgo de noquearme por segunda vez en una noche. Cuelgo el teléfono y entro rápidamente al baño para evaluar el daño en mi cabeza. Después de tomar algo para el dolor y una rápida orina de seguridad, mejor seguro que empapado, me cambio a mi atuendo más oscuro y sigiloso y salgo en silencio por la puerta trasera. Hay una serie de arbustos frente a la cerca que divide nuestras casas. La ventaja de esta ubicación es que al entrar por detrás, permanezco oculto. La desventaja, sin embargo, es que estoy dentro del cono de influencia de ese horrible olor. Afortunadamente, me he preparado para esto, y el pañuelo atascado en mis fosas nasales ayuda a reducir la mayoría del problema. Me arrastro por el callejón hacia los arbustos y empiezo a esperar. Desafortunadamente, la pizzería de la que pedí es notoriamente lenta en entregar. Y a pesar de mi solicitud de que llegaran en menos de 20 minutos, me resigno a una larga espera en este pequeño y puntiagudo montículo de naturaleza. Desde esta nueva ubicación, ahora estoy lo suficientemente cerca como para escuchar los sonidos que vienen desde dentro de la casa del vecino. Aunque no puedo distinguir lo que están diciendo, hay una intensidad en sus voces que, junto con la música ominosa que suena, llena todo mi cuerpo, incluida mi vejiga, de miedo. Un coche se detiene al otro lado de la calle, con un anuncio literalmente cursi de pizza pintado a los costados. El repartidor sale y me doy cuenta de que, a pesar de que elaboré este plan durante varios días y noches, no lo pensé del todo. Mientras camina hacia el garaje, con los brazos llenos de cajas, empiezo a tener arcadas secas nerviosas en los arbustos. El altavoz emitió un zumbido digital. Sonó una vez, luego una pausa, luego otra vez, otra pausa, y cuando estaba sonando por tercera vez, fue interrumpido por un clic, seguido inmediatamente por una voz distorsionada. ¿Quién es?, preguntó el altavoz. Sonaba como una mujer de 60 y tantos años fingiendo la voz de alguien 30 años más joven. Era un tono demasiado alto y un poco demasiado empático, casi al punto de parecer sarcástico. Soy Grant Clausen, respondí. El nuevo conserje. Hubo una pausa de unos 5 segundos. Debe estar pensando muy duro. O tal vez está revisando algún registro, pensé. Lo siento, volvió la voz. No podemos dejarte entrar. ¿Por qué no?, pregunté al timbre, sin estar seguro de dónde estaba su micrófono, pero asumiendo que era por el altavoz. No hubo respuesta. Presioné el timbre de nuevo. Una vez más, sonó exactamente 2 veces y media antes del clic y la voz de la mujer. ¿Quién es?, preguntó. Te lo dije. Soy el nuevo conserje. Se supone que debo empezar en, miré mi reloj.
5 minutos, así que necesito irme. Lo siento, no podemos dejarte entrar, interrumpió la voz. Pensé para mí mismo. Tiré de la puerta, esperando algo de resistencia, pero se abrió de par en par. Entré, decidido a buscar a la idiota que me había dicho que no podía dejarme entrar. Había una oficina principal, pero los empleados parecían estar fuera. Después de unos momentos buscando, pronto olvidé que la estaba buscando. Había encontrado por casualidad el salón 132. Este era el lugar donde debía estar. Por suerte, esa puerta tampoco estaba cerrada. Así que entré en la habitación, que parecía ser algún tipo de sala de conserjes. La habitación estaba algo desordenada. Un poco irónico si consideras a las personas que pasan tiempo allí. Supuse que habría alguien que me ofrecería entrenamiento. No podía imaginar que fuera tan difícil, pero aprender dónde se guardan las cosas y dónde se tira la basura sería útil. Aunque no había nadie para ayudarme, unos pasos alrededor de la habitación revelaron un armario abierto lleno de suministros de limpieza. Volví a mirar hacia la sala. La habitación era pequeña pero extrañamente acogedora. El viejo sofá azul raído, la mesa de madera baja llena de rayones y marcas, la máquina expendedora retro que emitía un suave zumbido. Me hacía sentir relajado, casi cansado. Me senté en el sofá donde esperé unos buenos 5 o 6 minutos para que alguien apareciera y me dijera qué demonios se suponía que debía hacer, pero nadie vino. Después de unos 10 minutos de espera, me sobresaltó el altavoz de la habitación. ¿Podemos conseguir un conserje en la cafetería? La voz, aunque amortiguada por estática, sonaba familiar. Era sincera pero un poco molesta, la voz de la mujer del timbre. Un estudiante tuvo un accidente. Entré en pánico. Como no había nadie más allí, el trabajo de limpiar eso recaería en mí, ¿verdad? Pensando que sería una buena primera impresión, decidí responder a la solicitud de un conserje. Afortunadamente, no sería difícil encontrar la cafetería, ya que los pasillos tenían varios letreros con flechas hacia su dirección. Tomé un trapeador y un balde del armario y empecé hacia el accidente. Llegué al último letrero de la cafetería. Debajo había una puerta de madera maciza que sin duda conducía a la escena del incidente. Giré el pomo y la tiré hacia mí. No se movió. Intenté empujarla y tampoco se dio. Tiré rápidamente hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás. Nada. ¿Estoy en el lugar correcto?, me pregunté. Miré a mi alrededor. Esto tenía que ser. Golpeé la puerta. No había notado la falta de ventanas en la puerta cuando llegué, pero comenzaba a desconcertarme. Cada escuela que había visto tenía ventanas en la puerta de la cafetería, pero aquí no había ninguna. Golpeé de nuevo, esta vez con más fuerza, pero tampoco hubo respuesta. Puse el oído en la puerta y escuché. Silencio absoluto. ¿Qué clase de cafetería escolar está en silencio? Tal vez estoy en el lugar equivocado. O tal vez otro conserje ya lo resolvió. Mi mente hizo toda clase de malabares mentales para justificar lo extraño de la situación. Esperé un poco más, trapeador en mi mano izquierda y balde a mi derecha. Finalmente me di cuenta de que nadie respondería, así que recogí el balde y comencé a volver a la sala del conserje. Mientras caminaba, podía oír voces que venían de los salones. Había estado demasiado apurado para notarlas antes, pero sabiendo que realmente no tenía nada que hacer, decidí escuchar en uno de los salones por los que pasaba. La voz que escuché era la de una mujer mayor. Y si suman todos esos rectángulos infinitamente pequeños bajo la curva, obtendrán el área total bajo la curva. La suma de Riemann no es como calcularemos las integrales, pero es una forma útil de visualizarlas. Cálculo. Todos los que conocía odiaban esa clase, excepto yo. La sonrisa que apareció en mi cara pronto se suavizó y luego desapareció cuando recordé que era cálculo lo que había querido enseñar. Bajé la cabeza y seguí hacia la sala del conserje. Me sorprendió cuando de repente escuché la potente voz de un hombre de mediana edad a mi derecha.
Después de la crisis de anulación, la cuestión de si los estados podían rechazar la legislación de la Unión fue un tema muy importante en la mente de los estadounidenses. Estaba acentuando ciertas palabras al azar, dándole a su discurso un aire de locura. Nunca me gustó historia, pero si este tipo hubiera sido mi maestro, no creo que nunca me hubiera aburrido. Llegué de nuevo al salón del conserje y me senté en el sofá. Había un reloj analógico elegante en la pared lejana. La hora marcaba 12:37. Había estado allí 37 minutos y todavía nadie me había dicho qué demonios debía hacer. Esto debería haberme puesto nervioso. Tal vez estaba en el edificio equivocado o tal vez había leído mal el correo. Pero más que nervioso, estaba exhausto. Cerré los ojos sabiendo que en solo 5 minutos estaría listo para empezar de verdad. Abrí los ojos confiado de que solo habían pasado 5 o 10 minutos. Para comprobarlo, miré el reloj. Marcaba 4:18. ¿Realmente me quedé dormido el primer día de mi primer trabajo durante 3 horas y media? ¡Oh Dios! Salté del sofá y miré a mi alrededor. ¿Por qué demonios nadie me había despertado? Tomé el trapeador y el balde que había dejado al lado del sofá antes de mi siesta y salí corriendo del salón. Los pasillos estaban vacíos otra vez, esta vez con más razón ya que el día escolar había terminado hacía más de 1 hora. Como aún no tenía instrucciones sobre lo que debía hacer, empecé a trapear el pasillo fuera del salón. Nunca había usado un trapeador en mi vida. Supongo que fui un niño mimado, así que esto era nuevo para mí. Me tomó un rato dejar todo el pasillo limpio, pero cuando finalmente lo hice, decidí intentar con un salón. Fui al lugar donde había escuchado la lección de cálculo e intenté abrir la puerta. Igual que con la cafetería, no se movió. También noté que no tenía ventana. De hecho, todas las puertas de todos los salones carecían de ventana. Raro. Moví el pomo una vez más y luego me rendí. Probablemente haya una llave maestra o algo en la sala del conserje. Decidí que antes de buscarla, quería terminar los pasillos. Cualquiera que haya participado en un concierto o una obra escolar después de clases ha sentido la sensación de estar en una escuela fuera de horario. Los pasillos parecen más grandes y cada paso parece resonar infinitamente en la oscuridad. Los casilleros, pasillos y salones, usualmente tan llenos de vida, están fríos y quietos. No fue hasta que el sol se puso y las luces se apagaron que me di cuenta de que había sentido esa sensación desde que llegué. Había pasado un día trabajando más o menos en una escuela y no había visto a una sola persona. Podía atribuir parte de eso a mi siesta de 3 horas, pero ciertamente no todo. Ninguna escuela está vacía solo 1 hora y media después de cerrar. Los estudiantes tienen deportes, actividades, clubes. Pensando más en ello, me pregunté cómo no había visto a un solo estudiante cuando fui y volví de la cafetería. La sensación de estar en un lugar frío y solitario donde uno no pertenece era la sensación que había tenido cada momento desde que llegué a esa escuela. Era inquietante, por decirlo menos. Terminé de trapear a las 7:30, por lo que solo quedaban 30 minutos de mi turno. No había sido difícil ni mucho menos. Me tomé los últimos 30 minutos para recoger mi trapeador y regresar a la sala del conserje. Cuando llegué, la máquina expendedora zumbaba de forma más fuerte. También parpadeaba cada pocos segundos. Esto era nuevo. Me senté, decidí esperar los últimos minutos en silencio. Con los ojos cerrados, me sentí casi como si aún estuviera en la universidad. Luego escuché un clic. El altavoz de la habitación se activó nuevamente. Por favor, todos los estudiantes y el personal, evacúen el edificio de inmediato. Hay una emergencia. Esto no es un simulacro. Repito, no es un simulacro. La alarma comenzó a sonar. Mi corazón se aceleró. No sabía si debía salir o esconderme, pero de inmediato sentí una vibración en mi bolsillo. Saqué mi teléfono. Un mensaje de un número desconocido. No salgas. Quédate donde estás. Sentí un escalofrío.
Antes de que pudiera pensar, escuché pasos fuera de la sala. Luego golpes en la puerta. ¿Quieres que continúe con la siguiente parte, el final del texto sobre IPAC? Salí rápidamente del baño y, equipado con mi arsenal de limpieza, me armé de valor para recorrer los pasillos vacíos hasta el lugar del accidente. No debería haberme sorprendido al encontrar la puerta cerrada con llave. Nada en este lugar tenía sentido, pero había varias explicaciones realistas para eso. Tal vez un estudiante estaba reproduciendo el sonido como una broma hacia mí. Quizás era un anuncio pregrabado que seguían reproduciendo por error. Podía ser cualquier cosa. Eso fue lo que me dije, pero realmente no lo creía. En verdad, mi corazón comenzaba a acelerarse. Estaba completamente al límite. Empecé a regresar hacia los baños, una vez más pasando por la puerta de la profesora de matemáticas. Ella estaba describiendo cómo las sumas de Riemann se usan para ilustrar integrales. Esta vez supe con certeza que estaba trabajando con un grupo diferente. Algunas escuelas hacían eso, diferentes clases en diferentes días. Eso no era nada raro. También escuché la potente voz del profesor de historia de mediana edad mientras avanzaba. Crisis. El tema de si los estados podían rechazar leyes de la Unión era una cuestión muy importante en la mente de los estadounidenses. Esto me detuvo en seco. Había supuesto que la profesora de matemáticas simplemente repetía la misma lección para otra clase. Pero sabía con certeza que este profesor no lo hacía. Era exactamente la misma lección. La manera precisa en que pronunciaba las palabras era demasiado específica y demasiado similar a la de ayer como para ser una coincidencia. Estaba escuchando una repetición directa de ayer. Tal vez era una clase grabada, me dije a mí mismo, sin creer lo que pensaba. Miré el reloj en el pasillo. Marcaba las 12:37. Este día había transcurrido exactamente igual que el anterior. El estacionamiento, el anuncio que me llamaba a la cafetería cerrada, la lección de integración, la lección sobre la crisis de anulación, y todo había ocurrido exactamente a la misma hora. ¿Estoy atrapado en un bucle temporal?, me pregunté. ¿Es esto el día de la marmota? Cada evento individual podía tener una explicación realista. Pero al juntarlos, supe que algo no estaba bien. Agarré el pomo de la puerta y empecé a moverlo. La puerta tembló, pero se negó a abrirse. Comencé a golpearla. Sabía que quienquiera que estuviera adentro me escucharía, pero en ese momento no me importaba. Empecé a empujar mi peso contra ella. Aunque estaba hecha de madera maciza, podía notar que no era indestructible. Golpeé mi costado contra la puerta una vez más. ¡Bam! La voz no pareció importarle. Continuó hablando sobre John C. Calhoun y Andrew Jackson como si nada. ¡Bam! Escuché un chasquido. Algo se apoderó de mí. Había estado negando lo absurdo de mi situación, pero ya no más. ¡Bam! Escuché otra grieta. No era la puerta. Eran las bisagras, oxidadas como si llevaran años sin usarse. Luego la puerta cayó al suelo. La potente voz se escuchaba mucho más fuerte sin la puerta que la obstruyera, pero eso era lo último en lo que estaba pensando. El aula estaba casi completamente vacía. No había pupitres, ni estudiantes, ni profesor. En lo que habría sido la parte delantera de la sala, había un altavoz grande colocado sobre un soporte a la altura del hombro. El altavoz proyectaba la lección sobre la crisis de anulación al salón, para nadie más que para mí. Recibía el audio de un cable que atravesaba la pared. Me estremecí al pensar en qué o quién podría estar al otro extremo de ese cable. ¿Quién podría ser el titiritero, manejando perfectamente la fachada de esta escuela, haciéndola parecer lo suficientemente real para que cualquiera que pasara la descartara como algo normal? Me impulsé del suelo y salí corriendo del aula falsa. Mientras corría, mi cabeza zumbaba con preguntas sobre la escuela Thomas Jefferson Ha. ¿Qué es? ¿Por qué está aquí? ¿Por qué me contrató? ¿Es peligrosa? Llegué a la entrada de la escuela y salí corriendo.
Me subí a mi bicicleta y empecé a pedalear hacia mi apartamento. Pasé por el estacionamiento y empecé a girar hacia la calle larga y solitaria. Aunque no puedo asegurarlo, estoy casi seguro de que escuché el sonido distinto de un motor de automóvil encendiéndose detrás de mí. Alguien había salido de la escuela. Aceleré el paso. A medida que el edificio quedaba atrás, pensé que empezaría a sentirme más seguro, pero fue todo lo contrario. Me convencí cada vez más de que la presencia oscura que manejaba esa escuela venía por mí. Pedaleé aún más fuerte. Escuché un auto que empezaba a acercarse por detrás. Pedaleé tan rápido que pensé que mis piernas se romperían. El auto me adelantó por la izquierda. No me estaba persiguiendo. Aflojé un poco el ritmo. Mi cuerpo estaba empapado en sudor y era pleno diciembre. Llegué a casa y me tiré en la cama sin siquiera ducharme, algo que normalmente me resulta repulsivo. Pensé en lo emocionado que había estado por crecer junto a esa escuela cuando la vi por primera vez. Pensé en cómo había arruinado mi vida. Pensé en llamar a mis padres. ¿Por qué demonios solicité ser conserje?, me pregunté. Querer ser maestro no te hace querer ser conserje solo porque ambos trabajos estén relacionados con la educación. Ese salto parecía ilógico, como si toda la idea de convertirme en conserje no hubiera sido mía. Dudo que alguna vez regrese a esa escuela. Aunque sé que no pasará, voy a intentar olvidarla por un tiempo. Cuando finalmente me levanté de la cama, solicité el puesto en Walmart que había visto un mes antes. Espero que me ayude a sacar de mi mente la escuela, el estacionamiento, el timbre, el altavoz y el música, cable. Lo recuerdo claramente. El sonido del intercomunicador cobrando vida. Luego, la voz del director Adams, lenta y medida, como si intentara mantener la calma. Atención, estudiantes y personal. Estamos entrando en un encierro. Esto no es un simulacro. Sigan todos los procedimientos de inmediato. Al principio no reaccioné. Estaba en medio de unos apuntes en la clase de biología del señor Dawson, medio concentrado, soñando despierto con el fin de semana. Pero entonces me golpeó. Esto no era un simulacro. Levanté la vista y me encontré con los ojos del señor Dawson. Ya se estaba moviendo hacia la puerta. Su habitual calma ahora era tensión, casi prisa. El aula pasó de un murmullo tranquilo a un silencio total. Las sillas crujieron mientras todos se congelaban en su lugar. Mi corazón comenzó a latir con fuerza en mi pecho, pero todo a mi alrededor estaba inquietantemente quieto, como si el aire se hubiera espesado, amortiguando cada sonido. El señor Dawson cerró la puerta con un leve clic y apagó las luces. Su voz era un susurro bajo mientras nos hacía señas para reunirnos en la esquina del salón, fuera de la vista de las ventanas. Todos, manténganse en silencio, dijo. Teléfonos en silencio. No hagan ruido. El aula quedó sumida en la oscuridad. Nos acurrucamos juntos, una maraña de extremidades y mochilas apretadas en el rincón más alejado como sardinas. Podía oír a alguien respirando rápido, demasiado rápido, al borde de la hiperventilación. Yo no estaba mucho mejor. Sentía el pecho apretado, la piel húmeda, ese tipo de miedo que se te enrosca como una manta fría y mojada. Quería preguntar qué estaba pasando, si era grave, pero no podía arriesgarme a romper el silencio. Pasaron minutos, tal vez horas. Era imposible saberlo en la oscuridad. Todo lo que oía era la respiración entrecortada de mis compañeros, algún sollozo ahogado y el leve zumbido del edificio asentándose. Sin alarmas, sin pasos, sin anuncios, nada. Fue entonces cuando lo noté. No había ningún sonido. No solo de nosotros, sino de todo el edificio. Sin pasos en el pasillo. Sin ruidos lejanos de la cafetería ni el sonido de puertas abriéndose o cerrándose. La escuela, normalmente llena del ruido constante de la vida, estaba completamente, antinaturalmente silenciosa. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Casi salto, tratando de agarrarlo sin hacer ruido. La pantalla se iluminó,
proyectando un débil resplandor sobre mi cara. Era un mensaje de mi madre. ¿Estás bien? Hay algo en las noticias sobre tu escuela. Mis dedos temblaron mientras escribía de vuelta. Estamos en encierro. ¿Qué está pasando? Los segundos se arrastraron. Luego llegó otro mensaje. Dicen que hay un intruso. Mantente a salvo. No te muevas. Guardé el teléfono en el bolsillo, mi mente corriendo. ¿Un intruso? ¿Qué tipo de intruso? ¿Alguien armado? ¿Alguien peligroso? Miré a mis compañeros. Algunos miraban sus teléfonos. Otros tenían la cabeza enterrada en los brazos, intentando bloquear el mundo. El señor Dawson estaba sentado junto a la puerta, de espaldas a ella, como si nos protegiera de lo que fuera que había al otro lado. Entonces, desde el pasillo, escuché algo. Al principio era suave, como tela arrastrándose por el suelo. Luego se hizo más fuerte, un ruido de raspado y arrastre que me heló la sangre. Me esforcé por escuchar, cada nervio de mi cuerpo en tensión. El sonido se acercaba. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que todos podían oírlo. El ruido se detuvo justo afuera de nuestro salón. Hubo un leve golpeteo, como dedos rozando la puerta. Nadie se movió. Nadie respiró siquiera. Luego, silencio otra vez. Mi mente se llenó de preguntas, de miedo. Pero me obligué a permanecer quieto, callado. Quería gritar, preguntar qué estaba pasando, correr, pero no podía. Algo estaba ahí afuera y estaba escuchando. Después de lo que pareció una eternidad, el arrastre comenzó de nuevo, alejándose esta vez por el pasillo. La puerta no había sido tocada. No realmente. Solo ese extraño golpeteo distraído. Miré al señor Dawson. Su rostro estaba pálido, sus ojos abiertos de par en par murmuró algo con los labios, pero no pude entenderlo. Fuera lo que fuera que pensaba, podía ver que él tampoco sabía qué hacer. El intercomunicador volvió a crepitar y todos dimos un salto. La voz del director Adams regresó, pero algo estaba mal. Su tono ya no era calmado. Era tenso, casi tembloroso. Estudiantes, permanezcan en encierro. No abran sus puertas. No salgan de sus salones. La ayuda está en camino. ¿Ayuda de qué? ¿Qué demonios estaba pasando? Sentí que mi teléfono vibraba otra vez, pero esta vez no lo miré. No quería saber. No quería ver qué aterradoras noticias se estaban difundiendo fuera de este edificio. Los minutos se estiraban dolorosamente lentos. Cada pequeño ruido, cada crujido del piso, cada suspiro, cada sollozo parecía que nos delataría. Pero no pasó nada. Sin pasos, sin alarmas, solo ese silencio asfixiante. Luego, sin previo aviso, las luces parpadearon y volvieron a encenderse. El repentino brillo fue desorientador. Todos parpadeamos, cubriéndonos los ojos, sin saber si el encierro había terminado o si algo más había salido mal. El señor Dawson se levantó con cautela y se acercó a la ventana para mirar afuera. Se quedó inmóvil. Seguí su mirada, y el estómago se me hundió. Allí, en la sombra del pasillo exterior, había una figura, alta, inmóvil, casi como una silueta grabada en la pared. Estaba justo más allá de la puerta, como si esperara, esperando que nos moviéramos. Contuvimos la respiración, paralizados por la vista. Pero la figura no se movió. Simplemente permanecía, como si supiera que estábamos allí, como si nos observara. Podía sentir sus ojos sobre nosotros, aunque no pudiera verlos. Y entonces, en un solo movimiento fluido, desapareció. Se fue. El intercomunicador crepitó una última vez y la voz del director Adams, ahora fría y vacía, dio el mensaje final. El encierro ha terminado. Pueden volver a sus actividades habituales. Pero nadie se movió. Sabíamos que no había terminado. Fuera lo que fuera esa cosa, lo que fuera que había estado ahí afuera, no había terminado.
Me colé en una reunión de exalumnos de secundaria para gente desconocida. Busco en Facebook grupos de reuniones de secundaria y finjo ser parte para unirme. Es mucho más fácil de lo que crees. En cuanto es un evento para unas 50 o más personas, puedes simplemente presentarte y decir que fuiste a la misma escuela. La clave es memorizar tantos rostros y nombres del grupo de Facebook como puedas para desviar sospechas continuamente. Oh, soy el hermano mayor de Jesse Green. Siempre andaba con Jeff. Soy el hijo del profesor de historia, el señor Johnston. No pudo venir, así que me envió en su lugar. No te aburriré con todos los disfraces, pero créeme, son infinitos. ¿Es manipulador? Sí. ¿Soy un imbécil por hacerlo? Sí. Puedes pensar lo que quieras de mí, pero me cansé de intentar conocer gente en clubes o usar Tinder. En el mundo real, todos son tan críticos y reservados. Necesitas dinero, buena apariencia o conexiones para tener una oportunidad, lo que básicamente significa que yo no tengo ninguna. En cambio, en las reuniones de exalumnos, todos son amables. Todos son confiados. El ambiente es increíble. Es como una pequeña porción de paraíso donde todo lo que haces es compartir una cálida nostalgia empapada en miel con gente que solo quiere pasar un buen rato. Ah, y casi siempre hay barra libre. En fin, había investigado sobre una reunión de 10 años de Prince Bregington High, que estaba a solo 6 horas en auto desde mi ciudad, una escuela elegante con exalumnos igual de elegantes. Valía la pena. Me parecía a 3 de los graduados de ahí, así que podía fingir ser el hermano mayor de alguien, y si era necesario, también podía ser el hijo de un profesor de gimnasia. Llegué con mis clásicas 3 horas y media de retraso, y no decepcionaron. En lugar del típico bar de hotel o taberna, estos exalumnos alquilaron una enorme mansión victoriana con cancha de tenis atrás, establo de caballos y patios con palmeras adultas. Había montones de personas de 20 y tantos años. Era una reunión de 10 años. Se graduaron en 2014, así que supongo que nacieron alrededor de 1995. Estaban vestidos con lo que uno llamaría su mejor atuendo de noche. Chaquetas de traje sobre polos para los hombres, chaquetas de traje ajustadas para las mujeres y algunos vestidos llamativos. En cualquier dirección que miraras, parecía la portada de Vogue. Era muy intimidante. Y entre todos esos jóvenes radiantes y parlanchines había hombres mayores, serios. Hombres adultos vestidos con trajes de negocios negros de manga larga, ofreciendo bebidas y bocadillos. En otras palabras, mayordomos. Wow, pensé, los mayordomos eran como algo de caricatura de los años 50 o exclusivos de la realeza británica o algo así. Pero aquí, en Canadá, la gente todavía los tenía. Eso era una locura. Y entonces me di cuenta de algo aún más loco. Siempre rentaba un smoking de respaldo para dejar en mi maletero por si la reunión resultaba ser de etiqueta, que básicamente era un traje negro de negocios con camisa de manga larga, lo que significaba que literalmente podía colarme fingiendo ser un mayordomo. Santo cielo. Verás, realmente no me interesa hacer amistades o relaciones duraderas, y hace tiempo que renuncié a los encuentros de una noche. La razón por la que me cuelo en estas reuniones de exalumnos es para probar un poco de socialización. ¿Es triste? Probablemente. ¿Alguien sale lastimado? Absolutamente no. Lo hago 2 o 3 veces al año como mucho. Es mi placer culposo y siempre me hace sentir renovado. Es algo que los chats o canales de Discord simplemente no pueden emular. La sensación de estar rodeado de personas reales, de carne y hueso. Honestamente, creo que el mundo sería un lugar mucho mejor si todos interactuaran con un grupo real al menos una vez al año, donde todos solo pueden ser amables. Es divertido. Y esta vez podía usar mi clásico smoking negro mientras lo hacía. Tenía que intentarlo. Después de cambiarme en el auto, observé de vez en cuando cómo llegaban nuevos invitados y entregaban sus llaves a uno de estos hombres mayores. Al parecer, los mayordomos también actuaban como choferes.
Anotado. Vi cómo este ciclo se repetía unas cuantas veces y noté que uno de los mayordomos volvía a entrar por una puerta lateral de la mansión. Aún mejor, estaba en el lado oscuro del edificio, junto a unos cubos de basura. Un mayordomo dejaba la puerta entreabierta con un pequeño ladrillo y luego lo quitaba al regresar. Esperé 20 minutos, la oportunidad perfecta. Pronto, otro mayordomo salió llevando unas llaves y una maleta. Inmediatamente me escabullí del auto y caminé rápido, pasando entre los setos hacia la puerta, rezando para que nadie me notara. Nadie lo hizo. Dejé el ladrillo en el mismo lugar mientras cerraba la puerta detrás de mí. Dentro era como un horno, caliente y húmedo. Debía estar en la parte trasera de una cocina porque a mi alrededor había grandes electrodomésticos de acero inoxidable, hornos, estufas y lo que parecían ser refrigeradores. Rápidamente giré a la derecha y caminé por un largo pasillo que me llevó a más estantes de acero inoxidable y aparatos de cocina. Al menos eso pensé que eran. Al inspeccionarlos más de cerca, los hornos y lavavajillas estaban en realidad llenos de pequeñas luces y cables, como si fueran servidores o algo así. Tal vez este era un lugar para graduados en tecnología de la información. Seguí moviéndome y finalmente encontré un pasaje que me escupió en medio del comedor. Era ruidoso. A mi alrededor había invitados hablando, sosteniendo copas de vino o martinis. Sus elegantes atuendos se veían aún mejor junto a magníficos frescos y frisos de estilo renacentista. El arte medieval mostraba caballeros, reyes, sacerdotes y ángeles en cada pared. Bajando por un corredor, incluso vi columnas romanas que sostenían el techo. Columnas romanas tratando de mezclarse con este museo. Espié el comportamiento de los otros mayordomos. Cada uno sostenía una bandeja de tartas en una mano y ofrecía golosinas a cualquier invitado hambriento. Así que robé un pequeño plato de queso de una mesa e hice lo mismo, acercándome con cautela a grupos de personas que pudieran estar interesadas en comida. Fue un poco impactante al principio. Nunca había asistido a algo tan de alta sociedad en mi vida. Pero después de unos momentos, pude volver a respirar y mi corazón dejó de latir en mis oídos. Los jóvenes invitados se negaban a mirar a cualquiera de sus sirvientes, así que estaba a salvo de ellos. Y de manera similar, los viejos mayordomos parecían mirar todo con desdén, manteniendo sus ojos hacia arriba y medio cerrados. Estaba en una pequeña zona perfecta de ricitos de oro. Nadie me prestaba atención. Sin perder tiempo, comencé a hacer mi acostumbrado fisgoneo y a escuchar conversaciones. Me encantaba oír quién se casó, quién se divorció, quién tuvo un hijo, y toda esa basura. Era ese pedazo de vida tan sincero lo que hacía que las reuniones de secundaria fueran tan especiales. El tipo de temas de conversación que solo podrías obtener de alguien si habían sido amigos durante años. Aquí lo conseguías en minutos. Excepto que en esta elegante reunión, las cosas parecían un poco diferentes. En lugar de escuchar sobre embarazos, autos nuevos o matrimonios, oí, me encanta cómo elegiste el cabello negro. Muy realista. ¿Dónde recultivaste tus células de piel? Es agradable estar en un lugar sin orgánicos. Me considero un actor bastante decente. Es como he podido mantener esto tanto tiempo. Pero incluso yo tuve problemas para ocultar el shock en mi cara cuando escuché a alguien decir, veo que cambiaste tu altura otra vez. Me tomé unos momentos para recomponerme. Miré la comida que tenía en la mano. Al observarla más de cerca, había una textura escamosa en el queso que nunca había visto antes. ¿Estaba hecho de papel? Un escalofrío recorrió mi cuello. Retrocedí hasta que mi espalda se presionó contra el costado de una escalera. Necesitaba algo de distancia de esto, alguna explicación. ¿Quiénes son estas personas? Me mantuve alejado de todos. Y aún desde lejos, vi anomalías. Había una mujer con un brillante vestido de lentejuelas hecho de hexágonos metálicos interconectados. Los hexágonos ondulaban entre colores e incluso se movían como agua mientras caminaba entre sus amigos. Noté varios cables negros que salían de las mangas de algunos invitados también.
No tenía idea de para qué. Poco después, vi a un par de hombres darse la mano, durante lo cual ambos cables salieron y se conectaron, como un apretón de mano secundario o algo así. Al fondo había una mujer que parecía estar lanzando insectos al aire. Eran cosas plateadas voladoras, parecidas a polillas, que revoloteaban a su alrededor. Estaba a punto de subir unos pasos en las escaleras para ver mejor cuando otro mayordomo se me acercó. «Tú, ¿por qué no estás sirviendo? ¿Qué protocolo estás ejecutando?» El mayordomo parecía tener unos 70 años y, a pesar de su postura encorvada, aún lograba superarme en altura. Miré brevemente sus enormes pupilas, que no tenían iris. De nuevo, hice lo mejor que pude para no parecer sorprendido. Protocolo por defecto. Estoy haciendo el protocolo por defecto. Frunció el ceño. Me escaneó de arriba a abajo. Vaya, seré un orgánico. ¿Un qué? Giró la cabeza hacia la multitud y gritó, orgánico rebelde. Solté mi bandeja y corrí, esquivando el intento del mayordomo de atraparme. El silencio se extendió y mató toda charla. Pude sentir un mar de cabezas enfocándose en mis movimientos. Oh, dulce Jesús, ¿a dónde voy? Corrí por los huecos abiertos en la multitud, apuntando al área de la cocina por donde había entrado. Una docena de pasos corrían detrás de mí. Gritos venían de adelante. Doblé una esquina y choqué con una enorme estatua de una persona. Era otro mayordomo. Extendió la mano y me agarró la muñeca. Pude sentir el frío metal bajo sus delgados dedos cubiertos de piel. Era un agarre de tornillo. Inescapable. Por favor, ¿puedo explicarlo? Este mayordomo medía al menos 2 metros. No me soltaba. Me retorcí e intenté huir, pero era como si estuviera encadenado a una pared. Levantó todo mi cuerpo sin esfuerzo. Mis patadas y gritos no sirvieron de nada. 3 más vinieron y sujetaron mis extremidades restantes. Estaba atrapado entre 4 mayordomos sin remordimiento. Me llevaron a una habitación ensordecedoramente caliente con muchos ventiladores en movimiento. Podía ver acero inoxidable por todas partes. Zumbidos fuertes, pitidos agudos. Por favor, ¿qué quieren? Haré lo que sea. Su respuesta fue apuñalarme el estómago con varios cuchillos afilados. Grité y me retorcí. Uno de los cuchillos cayó. ¿Es eso un conector USB? Me incliné para ver mejor. Y cuando lo hice, algo perforó la parte posterior de mi cráneo. Corte a negro. Nada. Oscuridad infinita. A todos los efectos, podría haber muerto brevemente o completamente. No puedo decirlo. Pero lo siguiente que sé es que estoy fuera de mi cuerpo mirándome a mí mismo. A través de una cámara web, vi cómo esos 4 hombres colocaban mi cuerpo inconsciente sobre una mesa de acero y clavaban cable tras cable en mi cabeza. Con cada cable, recordaba más y más sobre mí. Y después de una docena, sentí que mi conciencia completa había vuelto. ¿Qué está pasando? ¿Qué me están haciendo? ¿Por qué no puedo sentir dolor? No tenía cabeza, brazos ni ningún cuerpo que mencionar. Solo esta vista granulada de cámara gran angular. Esa era toda mi existencia. Vi mi antiguo torso siendo abierto con una sierra, partido por la mitad. Empezaron a sacar todos los órganos rápida y eficientemente, tirando las entrañas en una bandeja metálica. Se volvió una forma extraña de tortura. Ver mi antiguo cuerpo vaciado y luego rellenado con cables de acero y luces parpadeantes. Arrojaron varios insectos mecánicos con forma de polilla dentro de la cavidad del estómago. Se retorcían e invadían varias partes del cuerpo. Luego, sin ningún tipo de ceremonia, el cadáver fue llevado fuera. No podía mover la cámara web. No podía inclinarla, hacer zoom o girar. Mi visión se redujo a un sucio suelo de linóleo manchado de sangre. No tenía boca, pero tenía que gritar. Y de alguna manera lo hice. Lo escuché. Surgió como una voz crepitante, comprimida, que no sonaba como la mía.
Salía de altavoces lejanos, en algún lugar de esta pequeña habitación metálica. Intenté hablar. ¿Qué está pasando? Como si hubiera activado algún chatbot, recibí una respuesta inmediata. No con palabras, sino con una llegada repentina de información. Ahora sé que sigo vivo. Mi cerebro ha sido replicado en algún tipo de nube. Si me comporto bien y cumplo con el primer archivo guía, se me permitirá regresar a mi cuerpo. Como si hubiera pasado años memorizando un manual de 1000 páginas, de repente puedo recitar todas las reglas del primer archivo guía. Tantas reglas que parecen escritas hace siglos. Haré todo lo posible por vestirme solo de una manera similar a la de los demás. Hablaré y expresaré ideas que imiten a la mayoría de los que me rodean. Cuando sea oportuno, asimilaré a un orgánico de la manera más discreta posible. Es horrible, repugnante. En resumen, es un manifiesto para parasitar a todos los orgánicos en la Tierra. Pienso en buscar esto en Internet y de repente mi visión es una red de páginas web y transmisiones. Estoy en línea. Es abrumador al principio. Videos de 8 horas en YouTube se convierten en inversiones de 1 minuto. Directorios de Wikipedia se absorben en segundos. Incluso puedo editar y comentar como si estuviera navegando normalmente. Luego, mi directiva del primer archivo guía se activa. Se supone que debo limpiar y eliminar cualquier indicio de personas nulas de Internet. La sociedad no debe saber que están siendo parasitadas. La conspiración debe mantenerse oculta. Debo hacer esto durante un número determinado de meses antes de poder ganar libertad en mi antiguo cuerpo, como se prometió. Pienso en las implicaciones de esto, en cómo ahora soy solo una conciencia que existe en el éter. Me niego a cumplir. Sé que solo estoy vivo artificialmente, una chispa errante de electrones vagando por el ciberespacio. Pero me dedicaré a exponer a estas personas que reemplazan a humanos con monstruos sintéticos. Todos deben saber que estamos siendo reemplazados. Algunos nulos observadores en la periferia de mi conciencia se ríen de mi patrón de pensamiento. Les parece lindo que intente revelarme. Me dicen que casi todos los recién asimilados pasan por esta misma fase. Con el tiempo, me aburriré y obedeceré como el resto. Pero les demostraré que están equivocados. Seré yo quien exponga su plan. Si me están dando acceso a Internet, usaré eso en su contra. Desearán nunca haber tenido su falsa reunión escolar. Viajo a cada sitio web donde pueda publicar algo revelador. Cargo Snopes, Reddit, BBC News, The New York Times. Publica lo que quieras, dicen. Lo borraremos de todas formas o lo dejaremos, nadie te creerá. Empiezo a publicar, comentar y compartir todo lo que puedo. Pero no puedo evitar preguntarme, ¿por qué siquiera hicieron una reunión en primer lugar? ¿Por qué molestarse en organizar un evento? Es por la misma razón que tú mentiste para entrar en otras reuniones sociales, dicen. Nos gusta socializar e interactuar como los orgánicos. No es lo mismo, grito. Mi voz cruje desde pequeños altavoces en la ahora vacía habitación metálica. Yo lo hacía para encajar, para darle sentido a mi vida. Ustedes son solo monstruos parásitos. No es cierto, dicen. Tenemos sentimientos. Todos fuimos humanos alguna vez, igual que tú. Algún día lo entenderás. Se siente bien reunirse en persona. Se siente bien socializar. Se siente bien fingir ser humano otra vez. En mi anterior secundaria, se decía que estaba construida sobre un cementerio. Nadie lo creía, por supuesto. En mi segundo año de secundaria, empezaron a ocurrir fenómenos extraños. La gente empezó a oír la palabra techo, y si mirabas hacia arriba, veías a un hombre colgado que se estaba pudriendo hasta morir. Otro era un cubículo en los baños de chicas. Era el más limpio de todos. Las chicas decían que si usabas ese cubículo, el agua se convertía en sangre y una niña empezaría a cantar. Siempre lo tomé como leyendas, hasta que una de ellas me ocurrió. Estaba trabajando como maestra estudiante en un evento para ganar créditos escolares.
Mis otros amigos, que también fueron elegidos, decidieron que sería divertido tomar nuestro descanso en una habitación encantada de la escuela. Fui con ellos para no ser llamada cobarde. Tontamente, también jugamos a las escondidas en la habitación. La habitación parecía una sala de estar. Tenía cocina, baño, incluso un dormitorio. En la cocina había gabinetes enormes en los que podía caber yo y mis amigos en ese momento. Me escondí en uno de ellos. Entonces empecé a escucharlo. Nunca había oído la historia antes, pero esta decidió jugarme una mala pasada. Empecé a oír la palabra puerta. Elegí ignorarla porque pensé que era uno de mis amigos, hasta que gritó y no reconocí la voz. Decidí abrir mi gabinete y salté fuera. No vi a nadie. Había un silencio mortal y no me gustó para nada. Fui directo a la puerta con la piel erizada. Al abrirla, una luz brillante me envolvió. No podía ver, pero podía oír. Todas estas palabras inundaron mi cabeza. Techo, puerta, baño, cuarto, casa, sala, suelo, pared. No pararon hasta que salí de la habitación. No podía ver a nadie. Todo estaba en silencio. Entonces escuché una pelota rebotar. Seguí el ruido hasta que me llevó a los baños de chicas. No quería continuar, pero lo hice. Entré y el ruido venía del supuesto cubículo limpio. Abrí la puerta solo para ver que no había inodoro. Solo una pelota de baloncesto rebotando. El ruido del rebote se convirtió en un gruñido. La pelota se convirtió en la cabeza de una niña. Empezó a cantar. Corrí y regresé al gabinete. Tan aterrador como ya era, pensé que había tomado una mala decisión. Pero entonces mi amiga abrió la puerta y me encontró. No les conté mi experiencia, solo les dije que no usaran ese lugar para esconderse porque era una puerta al cementerio bajo la escuela. Las leyendas urbanas siempre sonarán estúpidas hasta que las experimentas.